Hola, ¿qué tal? Hoy veremos algunos increíbles animales que lamentablemente podrían desaparecer muy pronto, pues se encuentran en peligro de extinción, algunos de ellos en una situación muy crítica. ¿Cómo son estas especies? ¿Cuántos ejemplares quedan? Todo esto te lo contaré, así como las razones por las que se están extinguiendo. Acompáñame. Vaquita marina. Es endémica del Golfo de California en Baja California, México. Se trata del cetáceo más pequeño que existe, pues las hembras miden 150 centímetros, mientras que los machos miden 140 centímetros. Esta especie está en la lista de peligro crítico y su fuerte disminución se debe a que las vaquitas quedan atrapadas en redes de enmalle de pesca ilegal de totuaba o corvina blanca. En 2018 se estimó que solo quedaban 19 ejemplares y para febrero de 2022 se calculó que sobrevivían apenas 10 por el bajo rendimiento reproductivo de la especie. Lémur rufo blanco y negro. Es una especie de primate de la familia Lemuridae que es endémico de la selva baja de Madagascar. Alcanza una longitud entre 50 y 60 centímetros y un peso entre 3.5 y 4.5 kilos. La especie tiene la segunda llamada más ruidosa de cualquier primate, después del mono aullador. En un periodo de 21 años, su población disminuyó un 80% a causa de la tala de la selva donde habita y de la caza. Se encuentra en la lista de peligro crítico. Actualmente su distribución es desigual y su densidad de población es baja. Ajolote. Es una especie de anfibio que está relacionado con la salamandra tigre. Es endémico del sistema lacustre de la Cuenca de México, una región compuesta de 4 valles en la parte central del territorio mexicano. Se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de hábitat, la introducción de peces exóticos, la contaminación, el comercio de mascotas y su consumo como alimento. En 2008 se encontraron 100 ajolotes por kilómetro cuadrado en el lago de Xochimilco, mientras que en 2013 solo pudieron avistarse 2 ejemplares. Debido a que sus poblaciones salvajes son muy escasas, se mantienen colonias en cautiverio en distintas partes del mundo. Una de ellas se encuentra en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Saola. Es uno de los grandes mamíferos más raros que existen. Fue descrito por primera vez en 1993 por un estudio del Ministerio de Silvicultura de Vietnam, y desde ese momento solo se le ha mantenido en cautiverio pocas veces, pues los ejemplares morían a las pocas semanas. Habitan en bosques húmedos de hoja perenne o caducifolios en el sudeste asiático oriental. En Vietnam y Laos su área de distribución es de 5.000 kilómetros cuadrados, incluyendo 4 reservas naturales. Actualmente la especie está en peligro crítico por la pérdida de su hábitat, la caza y el comercio ilegal de pieles, así como por el uso de su carne como alimento. Otra amenaza que enfrenta tiene que ver con las trampas que los agricultores usan contra animales como los jabalíes, pues los saolas quedan atrapados en ellas. Macaco crestado de Celebes. Destaca porque su piel y rostro son de color negro azabache, teniendo solo un poco de pelo blanco en la espalda. Otra característica inusual para un primate es que tiene los ojos color café rojizo. Es una de las especies de macacos más pequeñas, con una longitud de 44 a 60 centímetros. La especie es cazada como plaga porque daña cultivos y campos y también es cazado como alimento. Otra amenaza que enfrenta es la tala de la selva tropical. La población ha sido monitoreada y se calcula que disminuyó de 300 ejemplares por kilómetro cuadrado en 1980 a unos 20 o 60 individuos. Por esto se lanzó un programa de conservación llamado Salva al Yaqui, pues así se le conoce al macaco crestado en el idioma local, y desde 2006 el proyecto Macaca Nigra estudia y promueve la conservación de la especie. A pesar de esto, los macacos que viven fuera de la reserva de Tangkoko en Indonesia son cazados continuamente. Asno salvaje africano. Es un miembro salvaje de la familia de los caballos. Se considera que este asno es el ancestro del burro doméstico. Vive en los desiertos y zonas áridas del Cuerno de África, en Eritrea, Etiopía y Somalia. Se encuentra en peligro crítico de extinción y se calcula que quedan 570 ejemplares en libertad, mientras que en cautiverio hay unos 150 en diferentes zoológicos. La especie es cazada como alimento y para elaborar medicinas tradicionales tanto en Etiopía como en Somalia. También es un motivo de disminución su competencia con el ganado y el acceso restringido a suministros de agua, derivado a los desarrollos agrícolas. A pesar de que se encuentra legalmente protegido, las medidas de protección no se cumplen con frecuencia.
En la Reserva Natural Yotvata Jaibar de Israel habita una población protegida de asnos salvajes. Rinoceronte de Sumatra. Es el rinoceronte más pequeño que existe, pues mide entre 112 y 145 centímetros de altura, con una longitud de 2.36 a 3.18 metros y cola de 35 a 70 centímetros. Está cubierto de una capa de pelaje castaño rojizo en la mayoría de su cuerpo. Actualmente está en peligro crítico de extinción y cuenta con solo 5 poblaciones en la naturaleza, 4 en Sumatra y una en Borneo, que suman en total 80 ejemplares. Su principal amenaza es la caza furtiva por sus cuernos, que causó que desde 1990 la población disminuyera un 50% cada década. Rinoceronte negro del este. Es una subespecie del rinoceronte negro de África. Su población es sumamente escasa debido a la caza furtiva por su cuerno, lo que ha llevado a que sea catalogada en peligro crítico. En el pasado habitaron en Etiopía, Somalia, Tanzania y Kenia, pero a partir de 2017 solo pueden encontrarse en Kenia, con una población estimada de 594 animales, en Ruanda y en el norte de Tanzania, con 80 individuos. En Sudáfrica habita una colonia de 60 ejemplares en el Parque Nacional de Elefantes de Ado. Mapache de Cozumel. Es una especie de mapache insular endémica de la isla de Cozumel, México. Es similar en apariencia al mapache común, pero mucho más pequeño, con una medida de largo de 58 a 82 centímetros, ya incluyendo la cola, que puede medir entre 23 y 26 centímetros. La especie está clasificada en peligro crítico y se ha informado que solo quedan entre 250 y 300 ejemplares. Se encuentran en peligro de extinción por su pequeño rango geográfico que se limita a la isla de Cozumel, de 478 kilómetros cuadrados. Un enfoque para su conservación consiste en reducir o eliminar el impacto de las actividades humanas en los bosques de manglares, especialmente en el noroeste de la isla, así como el establecimiento de tierras protegidas para la especie. Rinoceronte negro del centro-sur. Es una subespecie de rinoceronte negro que está catalogada en la lista de peligro crítico. Actualmente solo se encuentra en el noroeste de Sudáfrica y en menor medida en Zimbabue. Además, fue reintroducido en Malawi, Botswana y Zambia. En las últimas 5 décadas, su población disminuyó un 90% debido a la caza furtiva ilegal. En 2010 eran unos 2.200 ejemplares repartidos en diversos países y en la actualidad, aunque se ha logrado aumentar a nivel regional en Zimbabue, ha disminuido, por lo que ahí quedan menos de 431 individuos. El gibón de mejillas blancas del norte. Es una especie nativa del sudeste asiático que está en peligro crítico de extinción. Se relaciona muy estrechamente con el gibón de mejillas blancas del sur, aunque el del norte se encuentra únicamente en Vietnam y el norte de Laos, pues en China se extinguieron en 2013. En 2019 se calculó que en Laos había una población de 57 grupos de gibones en el área nacional protegida de Nam Et Po Loei, mientras que en Vietnam se confirmaron menos de 22 grupos en el Parque Nacional Pu Mat. En el Centro para la Conservación y el Desarrollo de la Naturaleza de la Reserva Natural Xuang Lieng hay otra población de 182 individuos. Orangután de Borneo. Es una especie de orangután endémica de la isla de Borneo, en el archipiélago malayo. Se trata de una especie muy inteligente que usa herramientas y muestra patrones culturales. Se encuentra en peligro de extinción por la caza y por la deforestación causada por las plantaciones de palma. Se calcula que quedan unos 104.700 ejemplares en estado salvaje y se teme que su población siga disminuyendo drásticamente por el comercio de carne y también porque los más jóvenes son capturados para venderlos como mascotas, lo que además conlleva a que sus madres sean asesinadas. Aunque los orangutanes están protegidos por ley, el gobierno de Indonesia rara vez castiga a los cazadores. Varios proyectos de conservación y protección de los orangutanes se han puesto en marcha en Borneo, como la Borneo Orangutan Survival Foundation, la Orangutan Foundation International, el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok y la Fundación Orangután. Orangután de Tapanuli. Es una especie restringida al sur de Tapanuli en la isla de Sumatra en Indonesia. Actualmente hay unos 800 ejemplares y la especie se encuentra en la lista de peligro crítico. Su llamada fuerte y de larga distancia, emitida por los machos, tiene una frecuencia máxima más alta que la de los orangutanes de Sumatra y dura mucho más que la de los orangutanes de Borneo. Se cree que son completamente arbóreos, pues los científicos nunca los han visto descender hasta el suelo.
La población de estos orangutanes está restringida en un área de unos 1.000 kilómetros cuadrados. Se encuentra en peligro de extinción por la caza, el comercio ilegal de vida silvestre, la destrucción de su hábitat y la minería. Se ha predicho que la población disminuirá un 83% si no se toman medidas adecuadas de protección y conservación. Gorila oriental. Es el primate más grande que existe. Se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la caza ilegal. Se subdivide en dos subespecies, los gorilas de tierras bajas, de los cuales hay 3.800 gorilas, y los gorilas de montaña, de los que quedan 1.000. Los gorilas orientales se encuentran restringidos a la selva tropical de montaña y los bosques subalpinos del este de la República del Congo, el suroeste de Uganda y Ruanda. Desde 1990, su población ha ido disminuyendo drásticamente por la destrucción de su hábitat, para fines residenciales, comerciales y agrícolas y por la caza ilegal. En algunos parques nacionales, los gorilas son una atracción muy popular, como en el Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda o el Parque Nacional Magahinga Gorila y el Parque Nacional Impenetrable de Bwindi, en Uganda. En zoológicos hay muy pocos ejemplares, siendo el zoológico de Amberes en Bélgica el único fuera del área de su distribución que tiene gorilas orientales. Gorila occidental. Se encuentra en África y es una especie grande que pesa hasta 168 kilos en el caso de los machos. Su pelaje es mucho más claro que el del gorila oriental y se reconocen dos subespecies, el gorila diegli o gorila del río Cross, que se encuentra en la frontera de Camerún y Nigeria, y el gorila Beringei, en el oeste del continente africano. Ambas están en la lista de peligro crítico. Se cree que el virus del ébola ha disminuido las poblaciones de gorilas, incluso en las áreas protegidas. Por otro lado, desde 1992, la caza furtiva, la tala comercial y las guerras civiles han sido otros factores que han puesto en peligro a los gorilas, así como la pérdida de hábitat por la agricultura y la minería. Se calcula que su población es de 150.000 a 200.000 gorilas. Gorila del río Cross. Es una subespecie del gorila occidental que está restringida a las colinas y montañas boscosas de la región fronteriza entre Camerún y Nigeria, en la cabecera del río Cross. En 2014 se calculó que quedaban menos de 250 gorilas del río Cross, lo que los convierte en los grandes simios más raros del planeta. La mayor amenaza que enfrentan en la actualidad es la pérdida del hábitat, pues estos gorilas no anidan cerca de áreas donde hay presencia de humanos. El aumento de poblaciones humanas y la expansión de pastizales han ido fragmentando a la especie en muchas subpoblaciones. Además, también son cazados por el consumo de carne y por el comercio con otros países. Mono araña marrón. Vive en los bosques del norte de Colombia y del noroeste de Venezuela. Se encuentran en peligro crítico. Es uno de los primates más amenazados del Neotrópico y ha sido incluido 6 veces en la lista de los primates más amenazados del mundo. Su población ha disminuido un 80% y en algunas zonas ha desaparecido por completo. En zoológicos europeos se conservan unos 60 ejemplares y una pequeña población de 30 individuos fue descubierta en un área protegida de Colombia. Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat por la tala y el desmonte de tierras para agricultura, así como por la caza y el comercio de vida silvestre. Antílope saiga. Habitó antiguamente una extensa área de la estepa euroasiática, pero en la actualidad se encuentra en peligro crítico de extinción. Hoy, la subespecie dominante se encuentra solo en una región de Rusia y en 3 áreas de Kazajistán, mientras que la subespecie mongola se localiza solo al oeste de Mongolia. Su cuerno se utiliza en la medicina tradicional china y se puede vender hasta por $1, lo que impulsa la caza furtiva y el contrabando de cuernos. El declive de esta especie es uno de los colapsos de población de grandes mamíferos más rápidos que se han observado recientemente. En la actualidad, solo los zoológicos de Almaty en Kazajistán y de Askania Nova en Ucrania mantienen saigas, así como el santuario de Oblast de Astrakhan en Rusia, mientras que el Pleistocene Park en Siberia tiene planes de introducir la especie. Marsopa sin aleta del Yangtze. Es una especie de ballena dentada endémica del río Yangtze en China. Es el único cetáceo de agua dulce conocido del país. Tras la extinción del delfín Baihi, se encuentra en peligro crítico y se calcula que quedan solo 1.000 ejemplares.
La especie se encuentra amenazada por la alta tasa del tráfico de actividad humana en el río Yangtze, lo que ha ocasionado disminución de la población de marsopas por la pesca ilegal, la contaminación, el tráfico de embarcaciones y la construcción de presas. Para apoyar su conservación, se establecieron 5 reservas naturales protegidas en las áreas de mayor densidad de población y se está estudiando a la especie para su cría en cautiverio. Leopardo de Amur. Es una especie nativa de la región de Primorie, en el sureste de Rusia, y el del norte de China. Está catalogado en peligro crítico, pues en 2007 se estableció que solo quedaban entre 19 y 26 leopardos salvajes. Se considera que es uno de los felinos más raros de la Tierra. Aunque en 2021 su población había aumentado a 110 ejemplares, sus amenazas se mantienen, como la caza furtiva y la pérdida de hábitat por la deforestación. Además, su hábitat se encuentra amenazado por incendios forestales y por la construcción de nuevas carreteras. Desde 1961 se estableció un programa de cría en cautiverio a partir de 9 leopardos nacidos en la naturaleza. Para 2011, 173 leopardos de Amur se encontraban distribuidos en zoológicos de todo el mundo. ¿Cuál de estas especies crees que podría desaparecer antes? Déjanos saber en los comentarios. Me interesa tu opinión. Visita este video sobre últimas fotos de animales extintos para seguir aprendiendo. Si te ha gustado, dale a like, comparte con familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.